Buenos días a todos. Hoy 27 de octubre del 2021. Continuamos con nuestro curso de Patrología Latina, los autores griegos que llamamos padres de la Iglesia. Estamos en Eusebio de Cesarea y vamos a comentar un poco más detalladamente, continuando con el miércoles pasado, estas obras de Eusebio. Teníamos dos pantallas, las repasamos. Esta primera de crónicas, de las obras históricas, en la cual pues primero ubicamos estas famosas crónicas de Eusebio, una obra que sigue el modelo historiográfico de las cronografías. Vamos a ir encontrando, como ya pues lo hemos hecho a lo largo del curso, bastantes paralelismos literarios y dentro de esa literatura ahora pues podemos ya observar que se va especificando, volviendo una literatura técnica. En el campo de la historia, sin duda, Eusebio es el gran protagonista que concibe sin duda la obra histórica más grande de la patrología, y después le sirve de modelo a otros autores, con lo cual nos aporta pues un gran conjunto universo de datos históricos, de referencias biográficas, de elementos incluso teológicos y exegéticos que podemos encontrar a lo largo y ancho de esta obra eusebiana. Decíamos, las crónicas están entre el 303 y el 325-26. Importante que tengamos esta fecha del 325 dentro de la biografía de Eusebio, y en cuanto entremos al gran Atanasio, pues también. ¿Qué pasa en el 325? Ocurre un evento eclesial digamos, global, utilizando nuestros términos, pero precisamente nuestros términos modernos, contemporáneos, posmodernos, pero precisamente el término griego pues nos ayuda muchísimo. El concilio de Nicea es el primer concilio ecuménico que implica a la oikumene. ¿Qué sería esa oikumene? Sería esa nación global que existía en el entorno social y político de aquella época, que como sabemos pues es el Imperio Romano, pero que siempre tenemos un poquito que deconstruir esa identificación que se hace de la historia de la Iglesia con el Imperio Romano, aunque precisamente Eusebio y Constantino son los artífices de esa boda, de ese concubinato, de esa unión libre, como queramos llamarlo, ¿no? Porque también ha habido una construcción histórica ideológica en esa famosa cristianización del imperio por parte de Constantino. No es que no lo sea, sino que pues hay que verla pues con la perspectiva historiográfica actual, con la perspectiva también del estudio literario y filológico, y donde tienen que ver, aunque no lo mencionaremos apenas, las tradiciones geográficas e históricas que incluso implican elementos iconográficos que se encuentran en la misma ciudad de Roma, ¿no? Y que pues también nos llevan a fijar esa idea de el surgimiento de un esplendor contradictorio del obispado de Roma. O sea, hay una gran contradicción.
En cuanto Constantino reconfigura el imperio, como sabemos, parte occidental, parte oriental, y pues se hace el tema de la configuración arquitectónica y desarrollo urbanístico y desarrollo de Constantinopla, ¿verdad? Esa magnífica ciudad que es la ciudad de Constantino, precisamente, la división administrativa, pues ya tenemos que pensar pues que Roma ya no es la única y que después también, como sabemos, se va dando un cambio social, pero principalmente político, en la configuración del imperio occidental o de la parte occidental del imperio, porque la capital ya no es técnicamente Roma, la capital cambia a lo largo del siglo IV, tenemos Tréveris, tenemos Milán, tenemos después Aquileia, incluso, ¿cómo se llama la otra? Ravenna, ¿no? Entonces, ciertamente, esto que en la historia, digamos, del imperio, pues podemos tenerla muy clara. No sé, a ver, coméntenme, en las materias ya vieron, bueno, ya sé que son de diferentes semestres, pero sí tendríamos clara esta parte de la evolución del imperio entre siglo IV y siglo V, ¿o cómo andamos por ahí? Entenderíamos cómo, o sea, las concepciones del tema de la caída del imperio, la influencia e importancia de la batalla de Adrianópolis, la existencia de las dos capitales, todas estas cosas que se van presentando, o como que hay que afinar un poco todas estas cosas. A ver, díganme. Eh, Creo que sí, bueno, al menos en Historia de Roma 2, sí se vio eso. Ujú. Ya todos han llevado Historia de Roma 2. ¿Hay Historia de Roma 3? No, no. No. O sea, Roma nada más tiene 2 semestres. Ujú. Ah, ok, bueno. Entonces, pues sí, damos por asentado también el tema de la evolución hacia el Imperio Bizantino y de el tema de romanos y bárbaros. Creo que ya habíamos hablado de Peter Hitter, ¿sí o no? Este historiador que tiene 2 o 3 volúmenes, no se los he pasado, ¿verdad? No les he pasado las referencias. No, sí, las Me parece que referencias ya no. están. A ver, creo que no sé quién intervino, sí o no. Recuerden, es que como tengo otro grupo también, donde estoy tratando temas diferentes, por eso estoy dudando. ¿Me decían que sí? Bueno, es que en Classroom ya está la trilogía de Peter sí, Ah, sí, sí, ya, ya la ok, recibí. ok. Ok, entonces sí ya está esto, ¿verdad? Pues bueno, entonces pues les invito a que lo revisen porque la historiografía que plantea Hitler a un servidor me parece muy interesante y muy oportuna, porque en el de Emperadores y Bárbaros, si no recuerdo mal, también incluye toda esta contextualización del imperio, no solo en sí misma o solo en relación con el tema de esta división de Occidente y Oriente, sino que es pues muy interesante y muy importante tener en cuenta esa relación hacia afuera de las fronteras del imperio. Sabemos que la batalla de Adrianópolis del 381 es un parteaguas, es el tema pues que también estamos viendo en nuestros días y no sé si les han hecho estos planteamientos o los han reflexionado, cómo los fenómenos migratorios, que más que Peter Hitter lo aborda Harsal, me parece,
y el otro historiador grande, interesante, que casi todas sus monografías y artículos plantea esos estudios de migratorios de los pueblos así llamados bárbaros, como sabemos, visigodos, ostrogodos, suevos, vándalos, alanos y alguno más que me faltará por ahí, que tienen una configuración social, cultural interesante. Después está, y es posterior, el problema de los hunos, ya lo hablaremos casi al final de nuestras sesiones, pero ahí también tenemos que tener muy en cuenta o documentarnos un poquito. Por esto digo que estos libros son interesantes, porque influye mucho cómo eran estos pueblos bárbaros, el tema de la elaboración de armas, de su arte, que ha ayudado en muchos momentos a documentar su presencia en uno u otro lugar, complementando muchos datos de la historia, pero también el tema muy importante en el caso de los vándalos, que con los suevos, pues eran expertos en la fabricación de barcos, y que precisamente eso es uno de los factores que influye en ese poderío militar que logran, no solo con esa avanzada militar, pero también que lleva, como digo, este tema de migración. O sea, los bárbaros no están conquistando por deporte el occidente romano, ¿no? Si avanzan por las Galias, si avanzan por Hispania, y si llegan a África proconsular, hay una razón. Y ahora sí les voy a preguntar, porque es un factor determinante que va a condicionar prácticamente todo el siglo V en el ámbito del Imperio Romano. Y otra pregunta, o sea, ¿por qué los vándalos conquistan del 430 en adelante y se establece el reino vándalo del 430 al 531 cuando Bonifacio los vence? Primera pregunta. Y segunda pregunta, o sea, ¿por qué creen que pasó eso? Primera pregunta. Y segunda pregunta, que ya se me olvidó, pero que es, ¿por qué después de la batalla de Adrianópolis, o qué está en torno al fenómeno de la batalla de Adrianópolis del 300, sí, 81-82? O sea, ¿por qué los bárbaros quieren entrar, cruzar esas fronteras del Imperio Romano? Y como les digo, todo este contexto tiene mucho que ver en esta historia del imperio, que es lo que voy a decir ahora, que está totalmente empapada, enlodada, mezclada como en un pastel con la historia de la iglesia. Si lo ha estado a lo largo de los siglos segundo al cuarto que hemos estado recorriendo, seguramente del siglo cuarto en adelante ya muchos eventos, muchos personajes, muchas situaciones o las obras que encontramos en los padres de la iglesia son romanas, son imperiales, tienen que ver con el desarrollo, el auge en el ámbito oriental y la decadencia en el ámbito occidental del Imperio Romano. Son destinos que se han unido, son compañeros de viaje, la sociedad política y parte de esa sociedad política, o gran parte de esa sociedad política, que acoge, que tiene esa fe religiosa, o esas dos fes religiosas que se parecen mucho pero que no son lo mismo: el catolicismo
y la fe arriana. En el siglo IV es una división que existe entre católicos y arrianos, y esto pasa al siglo V y precisamente se reconfigura geográficamente porque los bárbaros son convertidos por el cristianismo arriano de Wulfila, el famoso e interesantísimo Wulfila, el tema de la lengua del gótico, la creación de la lengua gótica, la traducción a la Biblia de la Biblia de Wulfila al gótico, y cómo visigodos, ostrogodos y vándalos sobre todo son de fe arriana, y esto después va a tener unas influencias muy grandes. Ya mencionábamos algo en la sesión anterior, pero ahora hay que seguir relacionándonos. O sea, sí estamos entrando con Atanasio ahora, vamos a entrar porque él nace en torno al año 300 de nuestra era, ¿no? Estamos entrando al siglo IV y estos 150 años, del 300 al 450, hay seguramente, y hasta el 500, en estos 2 siglos se dan muchísimos, como digo, eventos, muchísimas situaciones que en las que no podemos decir que es iglesia e imperio. Es una sociedad religiosa que tiene estas dos corrientes, ¿verdad? Así como podemos decir chiitas y sunitas en el caso del Islam, estaríamos hablando de católicos y arrianos. Y la comparación tampoco es baladí, tampoco es superficial, porque así como en el origen del Islam y a lo largo de su historia, la violencia religiosa ha sido un elemento pues presente o incluso determinante en el desarrollo de las sociedades islámicas, también en este periodo histórico hay propiamente guerras de religión. En el mismo Milán de Ambrosio y Agustín, en la misma África proconsular de Agustín, fíjense, Agustín está viviendo con los arrianos del 385 hasta el 430, los deja por ahí peleados o en manos de Ambrosio, y que es 385 a 430, 40 años después sigue escuchando de los arrianos y los arrianos le sobreviven y técnicamente se va a oír muy feo, pues le destruyen su proyecto, ¿verdad? O le desparraman su pastel que se había construido, en cuanto que pues no podemos negar que Agustín de Hipona tenga un protagonismo esencial en la configuración de África proconsular en toda la primera mitad del siglo V, del 400, que es más o menos cuando es nombrado obispo, hasta su muerte en el 430, y que la figura de Agustín está llamando la atención en muchísimos casos. Agustín se iba a convertir en el gran protagonista, en el gran candidato al Oscar del Concilio de Éfeso del 431, pero la muerte y también un poco en parte su salud muy quebrantada desde el 425, porque ya precisamente los diálogos contra Maximino Arriano se destacan por eso, o sea, se enfrenta ese obispo que viene con los conquistadores vándalos. Maximino es el obispo de los arrianos que están ahí, ya en el entorno de Hipona, asediando al resto de la tropa o del gobierno romano que quede ahí hasta que se da la toma militar,
pero ya estaban presentes en el territorio. Las ideas arrianas habían entrado a través del famoso sermón de los arrianos, con bastante anticipación. Agustín ya se había dedicado años a combatir la herejía arriana. Tiene este diálogo con Maximino, es muy importante porque se conserva el texto del diálogo, son unas actas de un debate público a nivel literario y filológico, pues también es muy interesante porque puede ser que conservemos exactamente la transcripción de ese diálogo o de esos dos diálogos que hay, y que pues después ese obispo enfermo, que ya no pudo viajar, pues no podía ir a Éfeso, aunque estuviera bien si la ciudad estaba tomada, ¿verdad? Y que pues sin embargo muere el 28 de agosto del 430 y Éfeso se verifica como concilio el año siguiente. La presencia doctrinal de Agustín, sin embargo, es totalmente evidente y fundamental en el desarrollo de la teología cristiana de ahí, y su salto a ese otro gran sínodo que es y concilio ecuménico también, que se llama de Calcedonia. Pero en este periodo, vuelvo a repetir, tenemos Concilio de Nicea del 325, muy ligado o que encuentra una segunda parte en el 381, Concilio de Constantinopla. De ahí saltamos al Concilio de Éfeso en el 431 y el Concilio de Calcedonia en el 451, pero fijémonos en los datos que estamos proporcionando. Son lugares geográficos de Oriente, son. Después también, en cuanto lo vayamos explicando, seguramente en las 2, 3 sesiones, bueno, esta y dos más, cuando ya veamos un poco más a los capadocios, pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, a Crisóstomo, al mismo Jerónimo presente en el entorno del Concilio de Constantinopla. Como digo, la teología de los padres de la iglesia, la presencia física de los padres de la iglesia en estos eventos. Eusebio de Cesarea y Atanasio de Alejandría están presentes en el Concilio de Nicea, y luego esas relaciones que tienen como pues protagonistas de la sociedad y de la cultura de su tiempo. El gran biógrafo, el gran, digamos, podríamos atrevernos a decir, capellán de Constantino, pues es precisamente Eusebio de Cesarea. Atanasio tiene grandes amistades y enemistades con los emperadores, como veremos dentro de un rato. Jerónimo, en el entorno de esa preferencia por parte del Papa Dámaso, y después como ante esa adversidad política, ante la muerte de Dámaso, pues tiene que escapar y es apoyado por personajes de las sociedades, de la élite de la sociedad de Roma, ¿no? Familias, personajes que nos irán saliendo en las biografías de los padres de la iglesia, que son soporte material, son sus mecenas en muchos casos, y como pues algunos de los padres tienen contacto directo, por ejemplo, pues con Juliano el Apóstata, o como digo, con Constantino, o pues bueno, después Justiniano, en el caso de Ambrosio, ¿quién es? Teodosio, si no recuerdo mal, ¿verdad? Y ya, como digo, pues nos saldrá mucho de la historia de Roma y del imperio y de fuera del imperio a partir de ahora en las sesiones. Se me pasó decir que en el caso de Hitler está estos capítulos donde aparecen esas relaciones y conflictos políticos entre el lado oriental, Constantino y sus hijos, y el imperio persa, y cómo estamos descubriendo, o vamos a descubrir, que los cristianos están no solo dentro del universo del imperio romano, como estamos diciendo, entran en el universo bárbaro y acompañan, y el cristianismo tiene que ver con el tema de los bárbaros,
ese cristianismo arriano, pero el cristianismo ya superó las fronteras del imperio precisamente en este siglo III que ya estábamos dejando. Ya el reino armenio es cristiano para el siglo III y muy probablemente el imperio vecino de Georgia. Estamos en el contexto también del siglo III, donde Alejandría está desarrollando todo el monacato oriental. Ahora cuando veamos a Atanasio aparecerá la figura de San Antonio y con el monacato y Pacomio, que es siglo tercero, cuarto, surge el desarrollo de la lengua copta y de la iglesia copta. Iglesias que no están necesariamente vinculadas a el dominio social o político o influencia social y política y cultural del imperio romano. En el ámbito de ese imperio persa hay judíos, hay cristianos y hay incluso una religión nueva que se está detonando, que está desarrollándose como una especie de gran sincretismo religioso, porque el maniqueísmo, fundada por Mani, este personaje muy interesante que pues está del siglo III hasta la Edad Media, el maniqueísmo ha influido, ha tenido una presencia desde, volvemos al Milán imperial de Ambrosio y Agustín, porque Agustín fue maniqueo, y cómo los maniqueos están presentes también en el África proconsular. La expansión de la fe maniquea es muy grande a lo largo del siglo IV, y después en el imperio persa se suscita persecución sistemática y grandes ejecuciones de judíos, de cristianos y de maniqueos. De hecho, algunos de los escritos de Mani están dirigidos a los emperadores persas o a los reyes persas, y uno de ellos pues mata precisamente a Mani, pero o ejecuta a Mani, y después el maniqueísmo sobrevive en el imperio persa, sobrevive en el imperio occidental hasta el siglo V, VI, pero sobrevive, o más bien se desarrolla, ¿no? Porque no es una sobrevivencia es donde decían estas geografías, pero se desarrolla ampliamente en la meseta central de Asia, en Turquistán, si no recuerdo mal. Las grandísimas exploraciones alemanas del siglo XIX y creo principios del XX nos han reportado bibliotecas grandísimas de textos en lenguas, desde el siriaco hasta las lenguas de aquellas regiones, y nos han mostrado cómo el maniqueísmo, fíjense, del siglo V al siglo XII, donde todavía hay gran presencia del maniqueísmo en todas estas geografías, e incluso hasta en China se conservan textos de correspondencia entre personajes maniqueos y chinos del siglo XI o XII. Entonces, esto pues nos quiere decir que el cristianismo y la influencia religiosa del cristianismo en el maniqueísmo no es solamente algo que tiene que ver con el Imperio Romano, también hay muchas fronteras superadas, y que esta historia entonces y estas presencias que Eusebio y otros personajes están teniendo con la política dentro y fuera del imperio, pues van a hacer que en parte también la cristianización del imperio una los caminos de la sociedad europea y de la iglesia. Se habla entonces, y cuando se dieron todos estos, a partir de los años 50 de la posguerra, como sabemos, la configuración de la comunidad europea o la comunidad económica europea,
que no solo ha sido comunidad económica, ya sabemos que se rompió por el Brexit de Inglaterra, pero ahí se habla de esas raíces de Europa y ha habido pues muchos debates y textos y autores que se han dedicado a hablar de las raíces culturales de Europa, y dentro de las raíces culturales de Europa esa parte importante de las raíces cristianas de Europa, pero que también y que se están sembrando precisamente, precisamente con estos personajes y con estas obras que van a dejar una huella indeleble en la cultura europea, en la cultura de la Edad Media, pero como digo, también saltan fronteras. Allá donde la generación de la lengua copta y la utilización en la iglesia copta de la lengua copta, pues da el desarrollo de el famoso imperio de Acmin, que nos lleva a la Edad Media en aquellas regiones de Etiopía y de Somalia. Esta presencia de nestorianos, que no hemos mencionado, ya nos saldrán después con Éfeso, después de Juan Crisóstomo, y de maniqueos hasta la Edad Media y la geografía asiática. Y el tema de Armenia, que no vamos a tocar más que un poquito, tal vez en nuestra última sesión, y de varias culturas, y de el ámbito de los bárbaros y de estas culturas, visigodos, ostrogodos, vándalos, que nos lleva a la Alta Edad Media, el surgimiento de Francia, el surgimiento de España, del Reino de Portugal, de la configuración de Bizancio y muchas de estas cosas. Bueno, la crónica de Eusebio, la recopilación de eventos históricos que hace, tiene dos partes. En la primera parte, en esta crónica, se examina la cronología de los pueblos más importantes de la antigüedad, y en la segunda se presentan en columnas, esta cosa de las columnas ya no suena, ¿verdad? Pero las columnas que configura en su crónica Eusebio tienen los eventos más importantes de la historia de la humanidad, pero también según los cómputos cronológicos de las diferentes culturas, o sea, por decir Egipto, Mesopotamia, Roma, Grecia, el judaísmo. Hay una referencia de estos eventos con respecto al judaísmo y el cristianismo. Hay dos ediciones, esto creo que ya lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir porque es muy importante. Vamos a encontrar casos significativos también en la patrología latina de obras patrísticas que pueden tener una o dos ediciones y tienen sus consecuencias muy interesantes. Por eso después el estudio de estas obras tiene que ser sincrónico, considerando esa primera edición o la segunda, y sobre todo porque por la transmisión textual, como sabemos el caso de la literatura clásica, ¿no? Los anales de Tácito, que creo que no los conservamos todos, ¿verdad? O qué otra gran obra. No se me ha olvidado que hay que hacer preguntas, entonces va el momento de las preguntas, porque como ven estoy un poquito ronco. Recuperamos esas dos preguntas y la tercera pregunta es, ¿qué otra gran obra de historia romana no se conserva completa y que es de un historiador precisamente del siglo IV o V, que tiene dos nombres? Bueno, todos tienen dos nombres, ¿verdad? ¿A qué le suena? Ese historiador romano que tiene, que se conservan solamente algunos libros del total de su obra. ¿Quién será? Micrófono abierto. No tengan miedo. A ver. Eutropio. Bueno, Eutropio puede ser uno, pero me refiero a otro. En este contexto, ¿no? No creo que es más siglo V, ahorita mismo no recuerdo de memoria. Obviamente, a ver, tenemos Tito Livio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Suetonio. Tenemos Tácito, pero estos autores no son más antiguos, ¿verdad?
¿Qué historiador tenemos acá por el cuarto, el quinto? A ver, me parece que están participando en el, como no puedo ver todo. ¿No suena? Aunque sea que lo googleen. ¿No suena mucho a Amiano Marcelino? Por aquí incluso, no, creo que aquí no los tengo, pero una vez me encontré como por 100 pesos uno de los volúmenes y lo compré. Pues tenemos ahí, pues por ejemplo, a este historiador que también cuando hacemos el estudio de los padres de la iglesia es muy útil encontrar esos paralelismos entre los historiadores romanos y los historiadores eclesiásticos. Como digo, ahora a partir del siglo IV tendremos esta obra histórica, Crónica de Eusebio, y también la historia eclesiástica de Eusebio, que son en su primera edición 7 libros, como vemos ahí, del 305, y en su segunda edición, o sea, se agregan, pero también seguramente se corrigen, se actualizan, y entonces la final obra es en 10 libros del 325 de Eusebio de Cesarea. El tema de la crónica, lo repetimos, es importante que la crónica en griego de Eusebio es traducida a latín por Jerónimo, 378, estamos todavía en ese Jerónimo historiador, gran literato, gran latinista, biblista en proceso, y ya se interesa por todo el tema histórico, porque también dentro del pensamiento de los cristianos, dentro de la formación, digamos, académica que están teniendo estos cristianos como estudiosos de su fe y de su libro sagrado que es la Biblia, la historia va teniendo un lugar importante. Después el tema de los nombres, ya decíamos en sesiones anteriores, cuando hemos hecho nuestras lecturas, el problema de cómo escribir en latín una palabra que está en griego o una palabra que está en hebreo. Tanto voces de la fe religiosa, o sea, palabras religiosas del judaísmo, amén, aleluya, hosana, gloria, muchas palabras que tenemos por ahí, ¿verdad? Que cómo pasan Jerusalén, cómo pasan los nombres bíblicos, los nombres de los libros de la Biblia, muchas cosas que hay por ahí metidas, y que preocupan después a Jerónimo y están preocupando a los latinos porque ellos están traduciendo estas obras de los griegos, ¿no? Ahí está, la crónica es traducida por Eusebio y la historia eclesiástica está siendo traducida, como vemos, 70 años después por Rufino de Aquileia y ampliada. Después, la historia eclesiástica es continuada por Sosómeno, sí, en lengua griega, Teodoreto de Ciro y Sócrates de Constantinopla. Ya en Sócrates de Constantinopla, el 430, encontramos, por ejemplo, esas referencias ya de esta historia de la segunda parte del siglo IV, Constantino y sus hijos, muy importantes para documentar muchas cosas, también de los padres de la iglesia, y ahí incluso Sócrates parece ser que nos está traduciendo, o al menos, y es una de las cosas que comenté a alguno de sus compañeros, que está por defender, ya esperemos pronto, una traducción en su tesis de licenciatura de las actas griegas de los mártires persas, que están referidas en esta continuación o en este modelo que sigue de historia eclesiástica, Sócrates de Constantinopla, basado en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Bueno, se me quedaron muy calladitos, por favor no se me espanten, no se me asusten. Y
Vamos a las preguntas, por favor, no se preocupen, o sea, no es cuestión de que lo sepan o no, sino que se planteen y que a lo mejor hagamos un pequeño diálogo. Retomamos los dos temas pendientes. Ya dijimos Amiano Marcelino, uno, pero ¿por qué creen ustedes o qué factores o qué datos me pueden comentar acerca de esta motivación de los bárbaros para cruzar las fronteras del imperio? ¿A qué venían? ¿A qué entraron? ¿Qué es lo que querían? Adelante, Enrique. De más o menos lo que me acuerdo ahora es que, bueno, había varios factores, pero creo que lo importante es que estaban también buscando un lugar donde asentarse como para protegerse de otros invasores del norte, como de otros pueblos bárbaros, de los hunos me parece también. Exactamente. Este factor es muy importante y fundamental. No son necesariamente grandes verdugos, grandes guerreros, sí son guerreros, pero no están buscando hacer un imperio o expandir su imperio. También están escapando de esa dominación de los hunos, que después, como sabemos, los va a afectar a todos, a romanos y bárbaros del siglo V, siglo VI y muchas otras cosas que pasan en esa interacción en el continente, en el gran continente, ¿no? De Eurasia, donde las grandes estepas, pues a lo mejor tardaban 2 años en venir y sabemos cómo lo hacían, o 3 o 5 años en venir, pero lo hacían y desarrollaron pues muchas cuestiones y situaciones ahí en la conformación de Rusia también, los Rus y todas estas cosas. Y después, pues como también fue uno de los canales, las rutas comerciales, tanto por el lado de Rusia, pero sobre todo principalmente la ruta persa, la ruta de la seda, en donde estaban pues estos grupos que decíamos, maniqueos, cuántos serían comerciantes, cuántos serían a la vez comerciantes y misioneros, y difundían esta fe cristiana y traían las especias y también en su momento trajeron la peste, ¿verdad? Con la peor de las pandemias sin duda, que ataca Asia y África pues durante más de 500 años, como sabemos. Y pues sí, si habláramos en estos términos actuales nuestros, estaríamos diciendo que los bárbaros o el tema de la inmigración bárbara hay que configurarlo también como un gran fenómeno de inmigración en busca de una ciudadanía. Entonces, no sería nada ajeno que pensemos cómo están estas personas buscando tierras, buscando oportunidades de trabajo, buscando dinero, buscando oportunidades y buscando ser ciudadanos romanos. Porque después, ya descendiendo en muchos casos, los romanos pues contratan a cambio del tema de la obtención de la ciudadanía a los bárbaros para realizar diversas empresas militares y varias cuestiones que se van dando con el paso del tiempo. Y pues así como vemos en los reportajes que hay factores religiosos que están influyendo en las caravanas de inmigrantes que están pasando a través de México, hay un elemento ahí religioso que cuando salen cada día hacen oraciones los inmigrantes, pues también hay un factor religioso
que, como ya dijimos, está presente en el arrianismo en todos estos pueblos. Bueno, esto era importante mencionarlo. ¿Y cuál era la otra pregunta? A ver, recuérdenme. Habíamos dicho por qué cruzaron. ¿Y cuál era la otra? Ahorita me acuerdo. A ver, ¿quién me recuerda? Una era el historiador, ya dijimos, Amiano Marcelino. Otro era por qué cruzan y qué factor hay. Pues el factor de la inmigración por una obtención de la ciudadanía. ¿Y cuál era el tercero? O la tercera pregunta que hice. Si no, después revisamos el video y lo preguntamos la siguiente clase. ¿Alguien se acuerda? Bueno, pues están un poco tímidos, pero bueno, si no ya haremos un acertijo y lo ponemos ahí para las respuestas. Hablamos ya de estas otras obras de Eusebio, la Vita Constantini, poco después de la muerte de Constantino. Esta obra ha sido muy estudiada a lo largo de la historia por muchos historiadores, por muchos estudiosos, porque es del género literario vita. Entonces, recordemos que hay unos elementos característicos, ese énfasis en el nacimiento, en eventos prodigiosos a lo largo de la vida de Eusebio, que Eusebio narra de Constantino, y hay un elemento ideológico pues importante en este texto, en que en un momento Eusebio escribe que Constantino es el episcopos ton ecton, el obispo de los de fuera, de los que están afuera. Entonces, pues se han dado todo tipo de interpretaciones y de alguna forma, pues se da una especie de digamos, cierta idolatría que podría generar Eusebio en torno a la figura de Constantino. Ciertamente Constantino es la persona que logra esa pax romana, donde pues el cristianismo es ese factor de unidad política y religiosa. El emperador es a la vez, según obtenemos en la Vita Constantini, ese jefe del imperio, pero también es de alguna forma un jefe político de la iglesia. Y esta influencia del imperio o de los gobernadores políticos de una sociedad en la iglesia, a esto se le llama técnicamente césaropapismo. El césaropapismo está presente en el tiempo de Constantino, pero después en muchos momentos a lo largo de la historia de Europa o de otras sociedades en donde pues la iglesia cristiana, ortodoxa o católica ha tenido una presencia mayoritaria en esas sociedades, y en algún momento los gobernantes, sean reyes, emperadores, presidentes o jefes del Partido Comunista, pues han ejercido un dominio directo sobre la vida interna de la iglesia, principalmente, por ejemplo, en la designación de los obispos, como pasaba en el régimen comunista en la segunda mitad del siglo XX, donde no era la iglesia católica quien designaba a los obispos del territorio chino, sino que existía una llamada iglesia oficial y eran designados o en algunos casos eran aprobados por el imperio comunista, pero no sin la intervención creo que dije imperio, del régimen comunista en estas cuestiones religiosas de acuerdo a la política de la República Popular China durante mucho tiempo, ¿no? Esto actualmente ya no se da así, pero se dio, y pues a lo largo de la historia
están el periodo del regalismo en el siglo XVI, en el entorno europeo, el regalismo español, el regalismo en Alemania, el regalismo en Francia, en Portugal, donde pues diferentes personajes del siglo XVI y XVII ejercen una intervención directa en el nombramiento de obispos, en la adjudicación de cargos dentro de la iglesia, y a todo esto le llamamos técnicamente cesaropapismo. En el libro 1, 28 al 31, aparece esta famosísima, como sabemos, escena de la aparición de la cruz en el cielo, en el entorno de la batalla de